Hello, hello, bienvenido a este podcast hecho con muchísimo amor. Mi nombre es Sara y tengo tiempo perdida. Sí, es verdad, he estado perdida, lo lamento. Sé que ya este podcast aunque sea pequeño y aunque sea íntimo, porque acá estamos todos en confianza, ya se está volviendo parte de la rutina de algunas personas. Y me encanta oír eso, me encanta acompañarlos en su día a día, me encanta que se distraigan conmigo, me encanta que este podcast les brinde un momento diferente. En estos momentos, este proyecto define qué tan fiel me estoy siendo a mí y qué tanto compromiso me estoy teniendo a mí en el día a día, porque este es un proyecto personal que además me hace mucha ilusión, que además tenía años haciéndolo, o sea, queriéndolo hacer, disculpen, yo desde muy pequeña, o sea, desde que tenía 13 años, yo siempre he querido tener un canal en YouTube y yo siempre he querido ser esa persona que crea contenido, sobre todo contenido largo en YouTube. Acá estamos intentándolo porque ya saben lo que les he comentado, la constancia es la clave de la excelencia, del éxito, ¿verdad? Vamos a darle una bienvenida cálida y con mucho amor a una nueva ¿Miembra? No, ¿miembro? Ok. de este equipo, ¿ok? Les comento que el equipo de Con Amor Sara está creciendo y ahora tenemos a una editora que se llama Majo. Así que, Majo, bienvenida. Vamos a edítate acá unos aplausos, una bienvenida bonita. Bienvenida, Majo. Majo va a ser la encargada de editar este precioso podcast para ustedes. Así que espero que puedan ver la diferencia de lo que yo antes estaba haciendo a lo que ahora ella va a estar haciendo y que nos va a ayudar a elevar la calidad de este podcast para que llegue mejor para ustedes. Así que estoy muy feliz, la verdad es que estoy muy feliz que ella haya querido ser parte de este proyecto y bueno, ella les tiene una sorpresa porque ha mejorado la intro de este podcast, ¿sí? Ella ha mejorado la intro de este podcast y nada, vamos a mostrar el trabajo precioso que ha hecho Majo con la nueva intro. Así que, corre intro. ¿Qué les pareció esa intro? Esa intro está preciosa, esa intro está hecha con mucho amor y se nota que no sé, como que aunque me conozca poco, atinó muy bien como el aesthetic y la personalidad que le quiero dar a este proyecto. Así que está precioso, ¿verdad? Bueno, esa es ahora la nueva intro de este precioso podcast. Oigan, hoy vamos a hablar de algo que a mí me hace mucho ruido, a mí me incomoda mucho este tema. O sea, esto es un tema que toma espacio en mi cabeza, toma energía, y es el tema de las propinas, es el tema de los tips. Me pone incómoda. ¿Por qué me pone incómoda? Porque acá en Estados Unidos las propinas son muy salvajes, ¿ok? Entonces, bueno, lo que me pone incómoda es, sí, lo salvaje que es, obviamente. Pero en base a que ocupa espacio en mi mente esta incomodidad, o sea, es como me quita tiempo. He decidido como dedicar la atención a esta incomodidad y preguntarme por qué me molesta y me disgusta tanto este tema de las propinas y de los tips, ¿ok? Y para no hacer una conclusión precipitada o una conclusión así como, bueno, que yo soy una pichirri, que yo soy una tacaña, porque sí, ya que en realidad sí. O sea, en realidad sí. Yo va un poco de la mano en que yo sí soy bien agarrada con el dinero. Entonces sí, obviamente puede ir un poco de la mano con eso, pero hay otras cosas que también se involucran en esta incomodidad, entonces yo las he ido analizando y por eso me parecía súper interesante traer este tema al podcast, porque estoy segura que ustedes también les ha pasado esto o que tendrán sus opiniones o que tendrán sus cositas de diferentes lados, o sea, pueden ser personas que reciban la propina o pueden ser personas que dan la propina, entonces quizás hay diferentes puntos de vista para esta misma conversación. Entonces, a lo largo del episodio vamos a hablar un poco de dónde comienza, o sea, dónde nace y la historia de la propina. Disculpen si soy una pesada con la historia y con esas cosas. Lo que pasa es que para entender el presente hay que viajar al pasado porque es más fácil entender cómo algún tema cultural o algún hábito ha evolucionado con el tiempo y cómo, o sea, explica muchas cosas del presente, entender la historia y entender el pasado.
Así que nos vamos a ir al pasado y también les voy a dar un poco mi opinión, ¿ok? Un poco más abierta con respecto a la propina y un poco las diferencias desde mi perspectiva con respecto a la propina en España y la propina en Estados Unidos, que es bien, o sea, la experiencia obviamente varía un montón. Les quisiera dar algo como que de Venezuela, pero la verdad es que cuando yo me fui de Venezuela, ya yo estaba generando ingresos, pero no sé, también parte de dar propina es un tema también de madurez, de adultez sobre todo, como, oye, yo tengo el poder adquisitivo de dar este gesto de agradecimiento por el servicio, ¿no? Que obviamente como persona joven de 18 años, 19, no tienes. O sea, yo pagaba el precio de las cosas y ya. Mi mamá sí, por ejemplo, me comentó que ella acostumbraba mucho a dar propina a los servicios de belleza. Que si las personas que te hacen las uñas, las que te arreglan el pelo, como que es un hábito darle propina a las personas que te dan servicios de belleza y me parece que, bueno, va muy alineado con Venezuela y sus estándares estéticos, pero Venezuela ha cambiado mucho. Venezuela ha cambiado mucho, y no sé si parte de ese cambio también se ha visto reflejado en el hábito de la propina. Entonces, personas que viven en Venezuela, comenten en este episodio qué es lo que ustedes ven de la propina en Venezuela. ¿Es algo que es común? ¿Es algo que se da de vez en cuando? ¿Es algo que ya está incluido? O sea, ¿cómo es el tema de las propinas en Venezuela? Y si estás en otro país, como por ejemplo en Argentina, en México, ¿cómo es el tema de las propinas en esos países? Porque, por ejemplo, en México me llama la atención que quizás sea un poco como Estados Unidos, quizás no sean los porcentajes tan altos, pero quizás sí se acostumbre un poco a dar propina en México, sabiendo que está tan, o sea, entendiendo que está tan cerca de Estados Unidos, que además el mexicano es como muy servicial, no sé. En Argentina, bueno, es más como europeo, diría yo, entonces yo no sé también, tampoco cómo funciona por allá, pero me encantaría saber. Ya estoy segura que a las otras personas también les gustaría saber. Así que vamos a hacer de los comentarios como un foro de discusión y vamos a compartir nuestra experiencia de los países en los que vivimos. Yo me voy a asegurar de que esto esté grabando porque tengo la computadora con muy poca batería. Sí, sí está grabando. Bueno, en realidad solamente me aseguré que la computadora estuviese prendida. No me estaba asegurando de que estuviese grabando, pero efectivamente está grabando. Ahora sí. Voy a comenzar a darles un poco de esta historia, ¿ok? El tema de la propina, ¿ok? ¿Dónde y por qué comienza la propina? ¿Ok? El tip. Tenemos que viajar al pasado, a los años 1860, 1870, ¿ok? Características de esta época, no lo sé. Ya eso me voy perdiendo en el pasado, ¿no? 1860, 1870. Estamos en Inglaterra, ¿ok? En Inglaterra, en los cafés, en los restaurantes, en los bares, comienza a aparecer este fenómeno de un pote, un tarro, una urna, un pote, ¿no? En estos lugares con una frase que dice, to ensure promptitude. La repito, to ensure promptitude. Lo que significa para asegurar rapidez. Y obviamente estas son las siglas de TIP. TIP es TIP, to ensure promptitude. ¿Ok? ¿Lo sabíamos? ¿Quién lo sabía por acá? Yo no lo sabía. Comienza este nuevo acto, este nuevo hábito en la ciudad de Inglaterra, bueno, en el país de Inglaterra, disculpen, en estos lugares, este pote para las personas que querían asegurar que el servicio fuese un poco más rápido, ¿verdad? Para asegurar la rapidez en el servicio del café, en el servicio del bar y en el servicio del restaurante. Ahora, ¿cómo eso en Inglaterra llega a Estados Unidos y Estados Unidos lo arraiga como parte de su cultura? Porque yo hubiese pensado, y la historia que yo sabía con respecto a la propina y con respecto al tip era en Estados Unidos. Claro, no era el origen, era la adaptación. Pero sigue esta historia, ¿no?
Los viajeros de Estados Unidos llegaban a Inglaterra y ya esto obviamente se fue expandiendo por Europa, sobre todo a ciudades de mucha alta alcurnia, ciudades que había mucha cantidad de clase social alta, ¿verdad? Como París, Francia, se comienza sobre todo, lo adaptan estas ciudades, bueno, con más budget, como que con más presupuesto, ¿no? Entonces los viajeros de Estados Unidos iban para Europa y comenzaron a ver esta nueva modalidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que les encantó y dijeron capitalismo? Pues no, todo lo contrario. El estadounidense veía el tema de la propina como algo muy negativo. ¿Por qué lo veían negativo? Porque lo estaban viendo como un chantaje, o sea, lo estaban viendo como una trampa, como yo te estoy comprando a ti, o sea, literalmente te estoy comprando, te estoy pagando para que a mí me des una prioridad sobre los demás. No lo veían bien, no lo veían ético, ¿ok? A mí me sorprende muchísimo. No lo veían para nada ético, los estadounidenses en realidad les incomodaba mucho el tema de la propina. En Inglaterra, o sea, en Inglaterra y en Europa no se veía como algo negativo el tema de la propina, porque no se estaba, o sea, no se creó con el hecho de que fuese un chantaje y de comprar como rapidez. O sea, en realidad sí estás literalmente comprando la rapidez, pero no lo están haciendo desde un lado de chantaje, sino desde un lado de clase, de alta alcurnia, de tener poder adquisitivo. O sea, el que tiene poder adquisitivo llega a este lugar y paga este servicio para que sea más rápido. Era una de tantas formas, de demostrar el poder adquisitivo que tú tenías para la época. Entonces era más un tema de clases que un tema de chantaje, la verdad. Pero entonces, ¿cómo esto llega a Estados Unidos y se adapta tan bien y termina siendo parte de la cultura y hasta el sol de hoy en día? Porque hasta el sol de hoy en día esto se puede ver en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, resulta que más adelante, déjenme chequear, double check, en los años... ¡Ay! Yo dando fechas y me confundí, discúlpenme. Ok, lo de Inglaterra no nace, yo sé que en realidad casi que ninguno se habrá acordado, bueno, quizás alguien sí se acuerde de la fecha que dije, pero ¿se acuerdan que yo les dije que la propina comenzó en 1860, 1870? Me equivoqué. Comenzó en el siglo XVI, no, en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿ok? ¿Qué año es ese? No lo sé, no soy buena en matemática. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, comienza el tema de la propina y de los tips, toda la historia que les comenté en Inglaterra, ¿ok? Esa era la fecha. Pero en 1860 y 1870, y por eso era que yo tenía esta fecha en mi cabeza, años después, en esta época se abole la esclavitud en Estados Unidos, ¿ok? Así que los afroamericanos dejan de ser esclavos para básicamente tener, bueno, de seguro en esa época, una mínima de derechos humanos, ¿ok? Una cantidad mínima de derechos humanos. ¿Y por qué comento esto? Porque lo vamos a ver reflejado en sus derechos para poder tener trabajo, ¿ok? Entonces, en 1860, ya sabemos que en el siglo XVII, siglo XVIII, en Inglaterra se crea el tema de la propina y del tip, ¿ok? En 1860, 1870, en Estados Unidos se abole la esclavitud y los afroamericanos ahora están libres de la esclavitud. Y así como comienzan a ser parte de la sociedad, también comienzan a tener, bueno, gastos y a tener que generar ingresos para poder cubrir esos gastos. Pero obviamente para esa época su cantidad de derechos era muy mínima. Así que la mayoría de las personas afroamericanas conseguían trabajos en restaurantes, en bares, en hoteles, como maleteros, como botones, estas cosas, ¿no? Usualmente todos estos trabajos permitían dar propina, dar tip. Entonces yo supongo que las personas que apoyaban que los afroamericanos fuesen liberados eran los que más apoyaban darles tips a estas personas cada vez que las veían trabajando, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el salario mínimo, o sea, el salario que les daban a ellos era muy, muy mínimo. O sea, obviamente no les daba para poder cubrir sus gastos necesarios, ¿no? Entonces comienzan a estos tips volverse en su propina, digo, su salario. La propina y los tips comienzan a volverse una parte fundamental de su salario, cosa que vemos hoy en día en Estados Unidos. En Estados Unidos los camareros y las camareras es muy común
que su salario sea en base a propinas y no en base a lo que el local les da a ellos, ¿ok? Entonces, cosas importantes de saber de la historia es que vemos que esto sigue pasando en este país. ¿Y qué es la parte interesante? Que podemos observar que mientras en Europa era el tema de la propina, era más un tema de clase, de alta alcurnia y de poder adquisitivo, en Estados Unidos se adoptó el tip para hacer que el sistema funcionase para las personas, para las minorías, básicamente. O sea, era una forma de hacer que un sistema que obviamente no está funcionando bien para todo el mundo, bueno, funcione para algunos. O sea, para los que no les está funcionando el sistema. Disculpen, me enredé horrible. Pero entendimos, ¿no? O sea, en un lugar era un tema de alta alcurnia y poder adquisitivo, y en otro lugar era un tema de vamos a arreglar vamos a hacer que el sistema funcione porque el sistema no está funcionando para nosotros. Entonces, luego, más adelante, se termina de arraigar el tema de la propina porque en 1800, no, ya estamos acá en 1980, 1990. Estoy casi 100% segura de que esta es la fecha, pero I just want to double check. Sí. Sí, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿ok? Que vendría siendo, bueno, básicamente 1890, 1900 era. Bueno, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, viene otra clase de personas que quieren comenzar a trabajar en Estados Unidos, ¿ok? Y que también tienen una mínima de derechos. Ustedes pueden adivinar qué clase es. Les voy a dar 3 segundos. 3, 2, 1. ¡Tin, tin, tin! Mujeres blancas de clase media, ¿ok? Las mujeres blancas de clase media, por temas de necesidad, por temas de salud mental, por temas de tener un propósito, por diferentes temas, quieren comenzar a trabajar, ¿verdad? Pero para este momento tenemos que entender el contexto. La mujer no tenía tantos derechos, ¿ok? Más bien no tenía aún el derecho a votar. El derecho a votar se le concedió a la mujer en Estados Unidos en 1920. Y estamos hablando 1890, 1900, ¿ok? 20 años antes que esto. Antes de que pudieran votar, tener el derecho a votar. Entonces, para este momento, la sociedad veía el trabajo como un tema de hombres. Entendiendo que la sociedad y el sistema veía el trabajo como un tema de hombres, ¿ustedes creen que alguien quería pagarle a una mujer para hacer el trabajo de un hombre? No, obviamente no. Entonces comienzan estas mujeres a quererse a tener un espacio en el mundo laboral y consiguen a intentar abrirse un espacio en los restaurantes, en los bares, en estos lugares. Pero era un poco de lo mismo, o sea, no era como que estos lugares le daban, o sea, algunos le daban un salario muy, muy mínimo a estas mujeres. Pero la verdad es que la mayoría lo que hacían era que llegaban a un acuerdo de decirte, bueno, mira, yo te voy a dar el espacio para que tú trabajes y todas las propinas y los tips que tú tengas, o sea, que te den, van a ser tuyos. O sea, porque es lo mismo, o sea, ninguna persona que tenía un restaurante, o que tenía un café o que tenía un bar, veía lógico pagarle a una mujer por el trabajo de un hombre. Así era la época en ese momento. Y se termina de afianzar con que las mujeres blancas de clase media que querían comenzar a trabajar, recibían su salario en base a tips y a propinas. Entonces se termina de consolidar el tema de la propina, el hábito y la cultura de la propina, como un tema de hacer que el sistema funcione. No crean ustedes que esto fue súper smooth y que esto se dio natural y que las personas lo aceptaron y no, nada que ver. Hubo muchas protestas, hubo muchas personas que estaban en contra de esto. O sea, de que este hábito de la propina se arraigara en el sistema. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho lógico, y eso era lo que estas campañas mencionaban, el sistema no se está encargando de las minorías. El sistema no se está encargando de darle derechos a las personas afroamericanas para obligar a la empresa a que estas personas tengan un salario digno. Lo mismo pasaba con las mujeres blancas de clase media.
Entonces, las personas que no estaban de acuerdo con el tema de la propina y que no se arraigara como tema cultural y como hábito para poder terminar de completar un salario para estas minorías, era por el hecho de que quien se debería encargar de que, o sea, quien debería exigirle a la empresa es el Estado. El Estado debería exigirle a la empresa que le pague un salario digno a estas minorías. Entonces, no fue smooth. Hubo muchas protestas. Creo que incluso se desarrollaron leyes con respecto a la propina y todo esto en base a, bueno, a todo este altercado, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos de toda esta historia? Bueno, yo con esta historia veo muchas cosas, o sea, puedo entender mucho el presente. Puedo entender que el sistema sigue sin funcionar, para comenzar. O sea, puedo entender que el sistema de Estados Unidos sigue sin funcionar para las minorías porque sigue pasando exactamente lo mismo, que esta era parte de mi incomodidad con respecto a la propina y quizás ya voy acá entrando un poco en tema de mi opinión con respecto a la propina. Y es que, para terminar de cerrar este tema, por este lado, y es que acá en Estados Unidos se escucha mucho, es normal que se escuche como, porque a mí me incomoda, o sea, a mí me incomoda mucho el tema del tip, ya se los he dicho, no sé si estoy quedando bien o mal con esta opinión. Y mi esposo, que está mucho más acostumbrado a dar propina, mi esposo cada vez que va a un restaurante, ya él tiene mentalizado que, o sea, es el precio de la comida, más los taxes, más el tip. Entonces, como ya él tiene todo eso mentalizado, él ya, ¿sabes? Ya sabe cuánto va a ser la factura. Yo no tengo nada de eso mentalizado, entonces a mí siempre me parece una sorpresa. Entonces, claro, él siempre me comenta que es como, y en general la gente acá comenta como, oye, eso es parte de que las personas hagan su salario. O sea, las personas, los camareros, los bartenders, hacen su salario en base a las propinas. Y a mí me incomoda mucho pensar eso. O sea, yo igual me sentía como, no es mi responsabilidad y no debería ser mi responsabilidad que tú completes tu salario en base a lo que yo te doy y todos los clientes y comensales te den. Y no desde un lado egoísta, porque en realidad no es desde un lado egoísta que lo hago. O sea, o que lo pienso, porque no lo hago. Acá es imposible que no des propina. O sea, si no quieres que básicamente el camarero y la camarera salgan a, de verdad, pelear por su propina, literal. O sea, no, acá no hay forma de no dar propina. Pero ¿qué quiero decir? Era que acá siempre es esa mentalidad, ¿no? Es como, ay, pero es que las personas, sus salarios son las propinas y por eso es que, ¿sabes? Su salario es la propina, su salario es la propina. Eso es lo que uno escucha acá. Y yo siempre me hizo mucho ruido porque digo, oye, yo entiendo, o sea, porque además este estilo de trabajo es un trabajo que es muy humilde porque es un trabajo que le abre las puertas a muchas minorías, ¿ok? Le abre la puerta a las minorías que no tienen papeles, le abren las puertas a las minorías que no tienen experiencia trabajando. Es muy normal que los estudiantes estén estudiando y teniendo esto como su primera experiencia laboral. Es muy común para las personas que, bueno, que están estudiando, las minorías. ¿Ustedes en algún momento han visto algún trans, trabajar en una corporativa? No, yo tampoco. O sea, aunque la corporativa diga que aceptan a todas las religiones, a todos los colores, a todos los tamaños, todo esto, no es común ver a un trans en esta situación. Entonces, hay personas que por sus decisiones personales, estos son los estilos de trabajo que les abren las puertas a ellos. Entonces, la verdad es que yo veo que el tema de... Eso tiene un... Oreca. Oreca se llama. Sí. Ese mundo de los hoteles, los restaurantes y los catering. Se llama Oreca. Lo que pasa es que yo sí trabajé para restaurantes, pero también trabajé para una empresa que proveía servicios a restaurantes. Y todo ese mundo, o sea, ese como, ay, ¿cómo se dice? Como, sí, ese, no ambiente, pero ese sector se llama el sector Horeca. Sería Horeca. Hoteles, restaurantes y catering. En el mundo Horeca, es muy común que le abran las puertas a estas minorías y a mí me parece perfecto, me parece maravilloso, me parece que el resto de trabajos también debería abrir las puertas, la verdad, o sea, me parece que todo el mundo debería abrir las puertas a todo el mundo, todos deberíamos tener la posibilidad y la oportunidad de poder conseguir un trabajo digno, y una oportunidad de, pues, crear ingresos para tener independencia y todo esto, pero sí me parece muy incómodo que la responsabilidad de la persona que
tiene su salario en Estados Unidos, la responsabilidad de que tú tengas tu salario es la del cliente, es la del comensal. A mí eso me parece muy incómodo y me parece muy irresponsable de parte de la empresa, ¿verdad? O sea, a mí me parece que si la empresa tiene una idea, un módulo de, o sea, un modo de business, de negocio, ay, mira, yo quiero poner un restaurante y yo quiero que el restaurante venda esto. Y yo quiero que además el restaurante venda esta experiencia. Yo quiero que los camareros atiendan de esta forma y todo esto. Si tú tienes esa idea, tú deberías pagar por esa idea. Pagarle a todo el mundo, así como pagas los productos para crear esos alimentos, también pagarle dignamente a los empleados para que lleguen a los estándares que tú quieres dar. O sea, me parece que la responsabilidad la debería tener la empresa, que era mucho el tema de lo que hablaban estas protestas que estaban en contra del tema de los tips, porque la responsabilidad, o sea, el Estado debería obligar a la empresa a que le dé un salario digno al empleado. ¿Ok? Entonces, como esto, ninguna de esta cadena existe, el empleado se ve en la necesidad de crear un salario en base al servicio que da. Entonces, sí me parece incómodo por este tema. O sea, porque siento que la responsabilidad la está teniendo quien no la debería tener. O sea, tú estás como comensal, tú estás como cliente, tú vas a pagar, hay diferentes experiencias, hay experiencias económicas, medias, caras y ya muy caras. Y no, o sea, es como que en base a cada categoría tú vas a pagar ese precio, pero que ese precio ya incluya, bueno, la comida, el lugar, el aire, el servicio, absolutamente todo, ¿no? Esa es mi opinión. No sé si si me ven como una villana y como la peor villana de Disney, pero es un poco mi opinión. Siento que es lo que sería más justo, ¿ok? Eso con respecto como al tema del sistema y el tema de las responsabilidades. Ahora, ¿cómo es un poco el tema del servicio de verdad, ¿no? España versus Estados Unidos. Em, Viviendo acá y allá, o sea, yo ya vivo en Miami, pero pudiendo comparar, porque sigo yendo muy seguido para España. em, sí, en definitiva, en España, a ver, no es que el servicio de... Y este es el tema. El servicio no siempre va enlazado a la propina. Se pensaría o debería ser estar enlazado un poco el tema de la calidad del servicio con la propina, ¿verdad? Si tú das la milla extra dando un servicio, tengas a la par una propina o un tip que valide y que además valore este servicio que se dio, este buen servicio, ¿no? Este servicio que se destacó también. En, en España, acá hay unas cosas que tocar. El servicio en España es diferente, o sea, la gente en Latinoamérica lo siente muy... El español es diferente, ¿ok? Para comenzar por allá. El español es un poco más... tiene una cultura un poco más seco, como dejado, muy tú a lo tuyo, yo a lo mío. Entonces, y son muy también como directos. Entonces, para el latino y para el que está en Estados Unidos, el servicio del español es muy fuerte. O sea, uno siente que lo están tratando mal, que no lo están atendiendo bien. Y sí, o sea, en algunos lugares sí. O sea, no te lo voy a negar. Pero cuando entiendes que es un tema cultural, pues se te pasa un poco. Yo al principio también, cuando vivía recién mudada a España, yo sentía que a mí todo el mundo me hablaba mal. Y sí, hay algunas personas que te hablan mal y tú les tienes que responder igual de mal. O sea, no se crean ustedes que uno se tiene que quedar así dejado, ¿no? No, uno tiene que defenderse también. Y no pasa nada, o sea, también el español está acostumbrado a que entre ellos se dan frenos. O sea, si se te fue de la olla, se te fue de la olla y te lo voy a decir. O sea, no pasa nada. Em, pero en España sí, es verdad que como que el servicio no es un servicio 5 estrellas, ¿ok? Esto se debe más a la cultura, creo yo, ¿ok? Pero, ¿qué pasa también? Las personas que trabajan en Oreca tienen un salario fijo. Entonces, si tú tienes un buen día y estás dando la milla extra en el servicio, tú vas a cobrar lo que vas a cobrar, tu salario fijo. Pero si estás teniendo un mal día y no estás dando lo mejor de ti, que es totalmente válido, ¿ok? Bueno, vas a cobrar lo mismo, vas a cobrar tu salario fijo. Entonces, cuando tú entiendes que si lo haces muy, muy, muy bien o si hay veces que lo haces muy, muy, muy mal, eso no va a alterar tu salario fijo, tú vas a seguir cobrando lo que cobras,
Bueno, sí, o sea, la calidad de servicio puede bajar un poco, o sea, sin duda, puede ir de la mano. Este, sí, o sea, sí puede ir de la mano, 100%. Pero se pensaría entonces que en Estados Unidos entonces la calidad de servicio siempre es extraordinaria porque las personas se están currando, o sea, genuinamente se están trabajando esa propina. Y no siempre es así. Y eso también es una de las cosas por las cuales el tema de la propina me incomoda un poco. Acá, en Estados Unidos. Entonces, sí es verdad que en España la atención al cliente, bueno, podría mejorar. Pero también debido a este tema de salario fijo, que me parece que también le da más espacio al empleado, ¿sabes? O sea, la verdad es que trabajar de cara al público es muy, muy, muy duro y como cualquier ser humano, uno tiene malos días. Uno tiene días en los que te sientes triste, te sientes mal, te sientes cansado y si tú estás en una oficina detrás de una computadora, bueno, ¿sabes? Se lo cala tu computadora, ¿me entiendes? Y los compañeros de la oficina. Pero si tú estás dando siempre un servicio de cara al público, es duro, o sea, es duro estar pasando por algún tema en tu vida personal y tener que trabajar de cara al público. O sea, a mí la verdad es que cuando a veces me tratan mal, yo lo dejo ir porque sí, esa persona puede estar teniendo un mal día y, sabes, qué lástima que uno fue el desafortunado en vivir esa mala experiencia, pero bueno, ellos también tienen el derecho bueno, este es su trabajo y bueno, tuvieron un mal día. Quizás no siempre son así. Eso puede pasar. Entonces, bueno, qué chévere que se tenga ese salario fijo, que no dependa de tu estado de ánimo, pero bueno, eso puede, sí, sí puede evolucionar en que la atención no sea la mejor. Pero, obviamente, o sea, igual en España se puede dar propina. No, o sea, a ver, no es lo más común. Por ejemplo, tú te pides un café que cuesta 5 euros, no es común que tú estés dando propina, o por lo menos yo no lo hacía. No es común que cosas que cuesten 5 euros, que muchas cosas en España cuestan 5 euros, pero que te vas, te pides un café, no es común que tú estés dando propina por eso. O sea, fue un cafecito, fue una merendita, fue una cosita chiquita, no es común. Acá en Estados Unidos, mi niña, acá en Estados Unidos, tú vas al Starbucks y agarras un sanduchito que ya estaba hecho y se lo das a la cajera para que te lo cobre, la cajera te lo cobra y te pide propina. Y es ¿y qué? ¿Por qué me pides propina? Tú no hiciste el sándwich, tú no me estás dando un servicio, o sea, ¿por qué me estás pidiendo propina? ¿Qué te pasa? O sea, eso también es el tema de las propinas en Estados Unidos. Que en España, si se acostumbra que si, por ejemplo, o yo pensaría, si somos una mesa de 3 personas, coño, se da una propina, entre 3 personas podemos dar una propina. Incluso si es una mesa de dos. em, Cositas chiquitas como, ay, pasé por este café, me pedí, o sea, por este cafecito me pedí un café y me voy. No, no, uno no suele dar propina, también podría dar propinas, o sea, es que no es, o sea, lo que quiero decir es que si no la das, no te van a ver mal, no te van a tratar feo, no te van a decir que qué bolas tú, que, no, 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 nada que ver. Sí está bien que a veces lo de, sí está bien, me parece bien que si alguien te explicó el menú, te dio recomendaciones, te está teniendo súper chévere, oye, obviamente valóralo en dinero, ¿sabes? Eso, o sea, igual yo cuando trabajaba de camarero y cualquier persona que trabaja de camarero, uno se da su propina o uno lo junta con todo el equipo y se lo divide entre todo el equipo, todas esas cositas, ¿no? Entonces, si uno sí, o sea, uno puede dar y no dar propina. O sea, está ese tema de que es tu decisión, es a tu criterio, es a tu valor que tú dices, mira, si voy a dar o mira, no voy a dar, o si doy, doy tanto y ya. Y nadie se molesta, nadie, o sea, es más fluido y siento que uno lo controla más. O sea, uno controla decidirlo. Decidir si uno quiere dar, si uno quiere valorar, decidir cuánto vas a dar, o sea. Y además el tema de la propina, yo en España no, no creo, no sé si también ya está mucha ignorancia mía, porque a mí no me gusta la propina. Em, sorry. Pero no va tan enlazado en porcentaje a lo que te gastaste en la factura, que en Estados Unidos sí va. Es decir, si en España te gastaste en una cena 80 euros, ¿verdad? Dar una propina no es sacar un cálculo de cuánto es el 10% o el 15 o el 20 de 80 para que darte eso en propina, sino que uno tiene un billete de 5 euros suelto y uno da 5 euros. Uno tiene varias monedas de 1 euro y tú das 5 euros en monedas. O sea, tú das lo que tú tengas por ahí suelto para dar, o das 5 euros. O sea, coño, o sea, yo creo que entre 5 y 10 es una buena propina. Si son un montón de personas, coño, sí, dar un poquito más. Ay, o sea, vale, sí se puede, ¿no? Pero acá hablando como de una cenita, o sea,
como un número redondo, un buen número, un número que uno tiene un billete, uno tiene una cantidad de monedas y va bien. Mientras que acá en Estados Unidos la propina va en base al porcentaje de la factura, ¿ok? Entonces, cosas de las que hablé, como por ejemplo, se pensaría entonces que como acá todo el mundo se curra su propina y su tip, la atención al cliente en Estados Unidos es maravillosa. No, y eso es un problema para mí. Porque la atención al cliente de Estados Unidos es muy buena, sí lo es. O sea, las personas están súper atentas a ti. Pero no siempre te dan lo mejor de sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque puede que no les guste su trabajo, puede que tengan un mal día, por la razón que sea. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene también el detalle. En Estados Unidos ya se ha vuelto tan salvaje el tema de la propina que está por default, o sea, está por defecto incluido, no incluido, o sea, incluido en la factura, no incluido en la carta ni nada por el estilo. Entonces, tú en España, si tú ves en la carta un plato que dice que cuesta un tartar de salmón, dice que cuesta 12 euros, tú luego vas a ver en la factura 12 euros ese tartar. Entonces, si tú te pistes un plato de 12, un plato de 24 y otro plato de 20, tú ya haces tu suma y tú ya sabes lo que vas a pagar sin sorpresas, porque los precios en España tienen incluido el IVA, ¿ok? Que vendría siendo en Estados Unidos los taxes. Acá en Estados Unidos no. Entonces, acá en Estados Unidos, el precio que ves, tú no sumas todo lo que pediste y ya esa es la factura. No, es eso, más los taxes, más los tips. Entonces, ya cuando a mí, claro, y como yo no sé hacer estas sumas, ya yo nunca me espero el monto total. Entonces, cuando llega el monto total, a veces la propina está incluida en la factura. Y al parecer, las cosas que a mí me han dicho es que eso antes no era legal. Antes no era legal que tenga una propina, o sea, una factura con la propina incluida. Porque además, tienes que leer muy bien la factura para darte cuenta que la propina está incluida. Lo que pasaba es que las personas decían, ah, mira, $100, pago $100 y cuando me están cobrando, la maquinita me dice cuánto porcentaje de propina quiero dar. Si quiero dar el 10, el 15 o el 20, doy 20. Entonces resulta que diste 2 veces propina del 20%. ¿Ok? Entonces, claro, era un harassment, o sea, una cosa muy, muy, muy salvaje. Entonces, hubo un momento que eso estaba como que no era tan legal que la propina ya estuviese incluida en la factura. Estoy hablando en pasado. Ya eso es casi que legal. Yo creo que hay algunas cosas que tiene que el restaurante que hacer. Me he dado cuenta que, por ejemplo, en la carta, cuando estás leyendo, en letras chiquitas te dice que el 20% se va a incluir en la factura. Entonces, como que si ellos te lo están diciendo desde antes de que estás leyendo el menú, ya ellos te lo pueden legalmente clavar. Entonces, cosas que no me gustan. Que no estoy perdiendo el poder de decidir cuánto porcentaje quiero dar. Olvídense del 10%. Acá en Estados Unidos ahora se da 15, 18 y 20. Olvídense del 10%. Entonces, ya perdí el poder de decidir cuánto creo yo que tú vales o que valió este servicio. Porque ya tú me estás clavando a mí que son 20. Entonces, a mí eso me parece salvaje, me parece que me estás obligando. Segundo, los empleados, o digo yo desde mi perspectiva bien cómoda, sí lo sé, de afuera, se confían los que ya la propina está incluida. Entonces, termina siendo como un salario. Entonces, no importa si tú me tratas bien o me tratas mal, o si das una atención buena o mala, ya tú sabes que el 20% de la propina, o sea, del 20% de la cuenta está incluida en tu propina, en la factura. Entonces, esto hace este mismo hábito que pasa en España, que pasa cuando tienes un salario fijo, que es que como ya tú lo ves fijo, tú te permites tener tus malos días y tus buenos días, pero ya tú sabes que está asegurado el 20% de la propina. Y esto a mí me parece salvaje. Porque sí, ha pasado muchas veces, nos pasó hace 2 semanas, que fuimos a un restaurante, la persona no nos dio o sea, tampoco nos trató mal, pero no nos dio la mejor atención del mundo, 20% de propina había que darle. Y me parece salvaje porque digo, ¿qué hiciste tú para merecerte esto? O sea, no hiciste nada, o sea, no te destacaste, no hiciste nada. Yo en cualquier otro sano juicio, si a mí me hubieses puesto a escoger, yo te pongo el 15%. Entonces, ¿por qué me haces darte el 20%? Entonces ya eso me parece salvaje porque se quita ese hábito de decir, yo quiero tener el poder y el control de decir cuánto te puedo dar para comenzar. ¿Qué otra cosa? Entonces, claro, no, la atención no siempre es buena porque ya se está incluyendo por defecto la propina en las facturas, entonces comienza a decaer la atención porque ya te lo das por sentado también. ¿Qué otras cosas?
Bueno, eso, que no puedes casi que escoger. Y que además tú vas a pagar y cuando pagas vuelve otra vez el anuncio a decirte que ahora qué quieres dejar, el 5 el 6 o el 8%. Y es como, mami, ya te dejé el 20% mi niña. O sea, es que o sea, se vuelve tan salvaje que, o sea, para mí se vuelve 100% incómodo. O sea, es una cosa que es como, mira, o sea, es el 20% me lo estás ya poniendo obligado. Además, se te está poniendo la tarjeta y ya vuelve a salir la vaina. Y no es que sea culpa de la persona, porque no es culpa, o sea, ese sistema no lo inventó la persona que nos está atendiendo ese día, pero es muy salvaje. O sea, eso a mí me hace echarme más para atrás. O sea, es muy salvaje y les comento. Entonces, eso pasa en un restaurante. Pero también pasa en lugares como estás en un Starbucks, agarraste el sanduchito que ya está hecho, simplemente se lo estás dando a la cajera para que te lo cobre y te dicen, ¿quieres propina? ¿Por qué? O sea, acá no ha habido ningún servicio, o sea, porque esto tiene que haber propina. Y pasé muchas cosas así, que ya las cosas están hechas y tú simplemente la agarras, o sea, te la agarran, te la ponen en una bolsita, te la dan y te quieren pedir propina del 15, 18, 20%. Entonces sí, a veces eso me parece muy salvaje porque, díchole, o sea, no sé, a mí me deja, porque me parece salvaje, me parece que es demasiado como además invasivo y que pierde todo el propósito. Y luego, claro, es muy duro también estar en contra de eso porque uno como migrante también dice, coño, este también es otro migrante que esto depende de esto para pagar sus cuentas. Entonces uno también cae en esta empatía, en este entender que es 100% bonito y vale, pero ahí es donde yo también caigo en decir, no es responsabilidad del cliente, no es responsabilidad del comensal, debería ser responsabilidad de la empresa que le dé un salario digno a esta persona, porque yo no debería también sentirme mal o sentirme culpable si te doy o no te doy, si te lo mereces o no te lo mereces, y entender el impacto que eso puede causar en tu vida, porque entiendo, porque yo también tengo gastos en esta ciudad, entonces digo, coño, vamos a ayudarnos entre todos porque vamos a ser solidarios, y sí, que vamos a ser solidarios, pero tú saliste a quererte comer un bistec, ¿me entiendes? O sea, es que ese es mi tema. O sea, tú no saliste a querer salvar el mundo, tú saliste a quererte comer un bistec. Entonces, este, se vuelve muy, muy, muy salvaje. A mí me incomoda muchísimo. Sí, como que me parece muy, muy, muy fuerte. Me parece muy fuerte. Y sí he visto que bueno, que sí, que algunas atenciones van decayendo porque se ve, o sea, se ve en los lugares que la propina no está incluida en la factura, y que se sabe que entonces te van a dar tu factura y que tú tienes que poner manualmente cuánto va a ser el porcentaje de propina que le vas a dar a la persona. Ahí se ve que las personas siempre se le ocurran un poquito más, pero cuando ya está por defecto en las facturas, se nota que la atención decae muchísimo. Además de esto, ¿qué otras cosas han pasado acá en Estados Unidos con respecto a la propina? Por ejemplo, acá te llega la factura y cuando no te incluye la propina, te dice el precio del tartar, el precio del bistec, el precio de las dos aguas y el precio del postre, ¿no? Te dice el precio de cada cosa, te dice plus taxes, entonces ahora te dice el precio total. Y luego te dice, o sea, y luego te da la opción de dar una propina. Cuando te da la opción de dar una propina, la factura te dice el monto de el 15%, el monto del 18% y el monto del 20%. Te dice como que, tú quieres dar el 20%, este es el monto. Tú quieres dar el 15%, este es el monto. ¿Qué ha pasado muchas veces? Que las personas sacan el monto manualmente con la computadora y se dan cuenta de que está mal. Las programan las computadoras para imprimir la factura mal a propósito. Entonces resulta que te están, o sea, la factura te está diciendo que si tú quieres dar el 20% son $35. Bueno, esta es una factura un poco cara. $25 y resulta que no, que el 20% era $18. Entonces es lo que les digo, se vuelve muy salvaje, se vuelve muy incómodo porque es como, oye, si yo no double check la factura, no me doy cuenta, o sea, y confío en que este es el 20% de lo que yo te quiero dar, además me estás dando la opción, no sé qué, resulta que no es el 20%, tienes la máquina ahí toda seteada para que haga los cálculos mal y, oye, uno obviamente se siente robado, o sea, yo me siento demasiado robada, es como, vaya, o sea, no sé, entonces, claro, choca un poco el tema de del salario, de que esta persona depende de las propinas. O sea, choca un poco el tema de que el sistema no funciona y que para que funcione tú tienes que hacer esta parte de ti y uno también dice, bueno, yo soy un ser humano y tampoco quiero que nadie la pase mal y al final esta persona igual está trabajando y aunque trabaje mal y aunque no me quiera atender, esto es un trabajo duro, entonces es normal que
que estas cosas pasen. Entonces es como que es inevitable no empatizar, pero es muy incómodo. Repito, uno fue a salir a comerse un bistec, uno no salió a querer rescatar al mundo y ser un héroe o una heroína. Entonces sí, acá en Estados Unidos es muy, muy fuerte. O sea, a mí me incomoda. En España yo soy mucho más tranquila, como que no me incomoda porque qué sabroso que a uno lo hayan atendido bien y decir, ay, coño, y sentir que uno dijo, mira, te doy tus 5 euros, pues, o sea, tampoco. Pero también sí he escuchado de casos que si se te va de la olla en algunos lugares, también es como un insulto. O sea, si tú vas a dar propina, da bien. Tampoco vas a estar dando, ay, te voy a dar propina 1 euro. O sea, está bien que des 1 euro suelto porque te dieron un café que costaba 5 y tú tenías una monedita de 1 euro y tú diste y pagaste en efectivo y tú dices, no, o viste un billete de 5 y tu café te costaba 4 y tú no, quédate con el euro. Eso se ve bien, se ve educado. Pero ya que comienzas a dar céntimos o que des también mucho, en algunos lugares también está mal visto. O sea, que des mucho, eso también no está tan bien visto. Es un poco ofensivo porque es como, bueno, esa persona también tuvo un salario y, ¿sabes qué es esto? Caridad. O sea, la persona también se lo puede tomar como, mira, o sea, ¿qué es esto, no? Entonces, sí, en Estados Unidos, bueno, no, en Estados Unidos se pueden dar propinas locas y la gente va a estar más que agradecida. En ningún momento va a ser ofensivo. Pero bueno, esas son un poco mis experiencias con el tema de las propinas. Ya ven que ocupa un poco de espacio en mi cabeza, un poco de incomodidad. Obviamente, bueno, todo lo que les conté en Estados Unidos es súper fuerte, entonces creo que eso también ha hecho que esta incomodidad sea tan grande y tan compleja porque yo siento que me tengo que defender. Ese es el tema. Yo siento en el sistema que me tengo que defender porque el sistema abusa de mí y es como, oye, yo solo quería salir a comer. Mientras que en España no me pasa eso. En España es un gozo, es chévere salir, disfrutar y no estás pensando en eso, lo das si lo quieres dar, si se lo mereces, si lo valió, si te sobró, si lo que sea. Pero acá es un poco más duro. O sea, acá uno tiene que estar muy pendiente. Ese es el tema. Que sí tienes que estar muy pendiente porque sí pasa que eso, ya la propina estaba incluida y no te diste cuenta y la volviste a pagar, entonces pagaste propina 2 veces y te das cuenta cuando ya ves la factura en el carro y tú dices, yo no me voy a devolver porque nos ha pasado, yo no me voy a devolver para reclamar esto, pero entonces ya es lo que le digo, la experiencia no es tan nice, no es tan amena porque te sientes simplemente robada, entonces cada vez que llega la cuenta, yo estoy así con todos mis sensores así alerta, leyendo cada cosito así chiquitico, viendo, ¿incluyó propina o no incluyó propina? Ok, si no incluyó, vamos a dársela, pero entonces, o sea, horrible, 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 horrible. Ay, ya esta luz me ciega. Cuando la luz me ciega, ya mis pensamientos se me van y se me nublan y se me queman. En conclusión, aprendimos un poquito la historia, me parece muy interesante. Vemos que hay cosas que se siguen viendo reflejadas en el presente. Gracias por escuchar mi experiencia / frustración. Espero que algunos se sientan identificados. Creo que también es de estas cosas que uno no le da vergüenza decir por miedo a quedar tacaño o por miedo a que el latino y acá en Miami uno está siempre postureando, está siempre como aparentando las cosas y aparentando que el dinero sobra y que el dinero no duele y no, al final mira, sí, el dinero sí duele y no sobra y hay que currárselo. Y oye, es normal siento que, bueno, espero que alguien se sienta conectado y que no sea yo la única loca, porque por ejemplo mi esposo es cero como yo, o sea, mi esposo tampoco es que es acá el señor que les encanta dar la propina, tampoco, pero no le quita el sueño. Y a mí no me lo quita tampoco, pero es un momento tenso que vivo en el restaurante, es un momento tenso. Quizás él también se relaja porque soy yo la que siempre está pendiente y él sabe que yo voy a estar pendiente de eso. Pero bueno, sí, espero que hayan podido, bueno, de alguna forma conectar. También deseo que aquellas personas que están trabajando de camareros, pues logren tener su salario digno porque se lo merecen, porque trabajan duro y también se merecen tener sus malos días en el trabajo y esas cosas pasan, o sea, no pasa nada. Pero espero que les haya gustado este podcast, espero que hayan aprendido una que otra curiosidad, espero que les haya parecido entretenido y poderlos acompañar. Ya se están dando cuenta que el episodio es un poco más largo, mucho más largo, creo que el doble. Así que bueno, espero haberlos acompañado mucho rato más. Los voy a cerrar diciéndoles algo que piensan los japoneses con respecto a la propina. Japón no acepta propinas. Allá se considera ofensivo porque el buen servicio es un deber, no algo que deba pagarse extra.
Así que con estas palabras un poco tajantes de los japoneses, yo voy a dejar este episodio. Ustedes ya saben cómo es. Esto fue Con Amor, Sara. Nos vemos la próxima semana.